Otra denuncia contra Cuauhtémoc Blanco. Aquí está papá, no les tengo miedo. Mega operativo en Nuevo León y mega operativo en Guanajuato. Bienvenidos al Caporal del 27 de enero. Comenzamos. Así corrieron a una persona que se manifestaba afuera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Exigía el cumplimiento de una recomendación en la que la misma comisión acreditó que en el 2009 esta persona fue víctima del ejército de casos de tortura, abuso sexual y retención ilegal. La persona que ves en pantalla, que está siendo grabada por el manifestante, es Ángel Gómez Garza, coordinador general de Administración Pública y Finanzas de la CNDH, quien por cierto ya fue despedido por esta actitud. Gracias por la putiza que me dieron. Gracias. Ah, ¿lo que me vas a poner? Qué cagadón la están haciendo, güey. Cagadota, güey. Pues claro, güey. Claro, ¿de 4? Vente tú solo. ¿Solo? Sí, tú solo. Vale, deja la cámara. La neta, otro estaría enojado. Yo el día de hoy les digo gracias. ¿Cómo van las cosas en Morelos en torno a las acusaciones y denuncias en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco? Bueno, este 24 de enero el exfutbolista lanzó un llamado a la unidad, porque dijo: todos somos hijos de Dios. Así las palabras de un gobernador investigado por presuntas ligas con la delincuencia organizada y confrontado con el fiscal estatal, un grupo de legisladores, incluso contra exfuncionarios de la administración anterior. De hecho, al día siguiente, este 25 de enero, el ex jefe de la policía de Morelos, Alberto Capella, quien fuera el jefe de la policía en el gobierno de Graco, el antecesor de Cuauhtémoc, que recordemos, Alberto Capella fue acusado por Cuauhtémoc Blanco de pactar con la delincuencia organizada, luego de que el gobernador Cuauhtémoc Blanco fue a denunciar una guerra sucia en su contra por las denuncias que le han hecho a él por sus presuntas ligas con la delincuencia organizada. Así las cosas en Morelos, todos acusándose de ligas con la delincuencia organizada. Bueno, el ex jefe de la policía de Morelos denunció a Cuauhtémoc Blanco ante la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Anunció que la próxima semana presentará pruebas en contra del mandatario, pruebas que le han hecho llegar de manera anónima. Aseguró que la información que ya le entregó a la Fiscalía General de la República como parte de la denuncia, también ya la envió a las autoridades estadounidenses para que investiguen el patrimonio de Cuauhtémoc Blanco, que empezó a incrementar a partir del año 2016, según señala, una vez que Cuauhtémoc Blanco se convirtió en alcalde de Cuernavaca. Y a propósito de esta polémica foto de Cuauhtémoc Blanco con 3 líderes de la delincuencia organizada, pues el ex jefe de la policía aseguró que fue filtrada por alguien cercano al gobernador y que hay más. Con base a la información que desde el martes de la semana pasada de manera anónima me han estado haciendo llegar. No solamente eso, el homicidio del personaje que está con la playera de los Pumas, que es asesinado en la cancha del gobernador, o sea, en la penitenciaría de Tlacholaya. ¿Y cómo van las cosas en Veracruz? El fin de semana pasado te platiqué que entre este jueves y viernes iban a ocurrir cosas relevantes. 1. Este jueves, 27 de enero, está programada la audiencia para Del Río Virgen, el brazo derecho de Ricardo Monreal, detenido por homicidio. A una audiencia para ver si le daban la suspensión definitiva o le revocaban la provisional por el caso su contra, lo cual lo mantiene con un pie fuera de prisión y con el otro dentro. Y de resultar favorable para Del Río Virgen, va a representar un duro golpe para el gobierno de Cuitláhuac García, que es quien lo está acusando. Ahora bien, el segundo caso está programado para el viernes 28 de enero. Senadores morenistas, opositores a Ricardo Monreal, tienen pensado discutir este viernes la comisión creada en el Senado para investigar la presunta persecución política emprendida por el gobierno de Veracruz contra sus opositores, ante lo cual existe la posibilidad de que los senadores morenistas desacrediten la investigación del Senado y así en automático le den un salvavidas a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, por las acusaciones de persecución política y también ante la debilidad de las acusaciones en el caso de Del Río Virgen. En medio de toda esta tensión, el senador emesista Dante Delgado, líder nacional también del Partido Movimiento Ciudadano, informó que
renunciaba a la presidencia de la comisión que está investigando el gobierno de Veracruz, criticando que el ala dura de Morena se había unido para callar a los disidentes. Esto dijo Dante Delgado sobre el ala dura de Morena en la Cámara de Senadores. Y hoy se manifiestan en contra del trabajo de la Comisión Especial. Prefieren proteger a un gobernador autoritario e incompetente antes de hacer prevalecer la justicia y defender a ciudadanas y ciudadanos inocentes. Queda claro que actúan como el viejo régimen. El Ejecutivo da órdenes y sus legisladores obedecen. El gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García, ya respondió ante todo esto, interpretó la renuncia de Dante Delgado a la presidencia de la comisión como que los senadores se están echando para atrás y anunció que va a proceder en contra de la comisión. Esto fue lo que dijo el gobernador y atentos, por cierto, ante lo que ocurra en las próximas horas en torno de este caso. Como lo había dicho, es una comisión del Senado ilegal. Ahora se están echando para atrás, eso es lo obvio, ya independientemente de lo que argumenten, lo que queda claro es que se están echando atrás de un acto ilegal. Y nos vamos con el tema principal, pero antes de hablarte de la movilización de fuerzas federales en Guanajuato, he de compartirte que no es el único punto a donde han sido enviados elementos federales. El alcalde de Guadalajara, Lemus Navarro, pidió al Consejo de Seguridad de Jalisco y a los 3 niveles de gobierno una base de operaciones interinstitucional en la zona de Pueblo Quieto, donde haya elementos de la Guardia Nacional, Ejército, Policía Municipal, Estatal y Policía Vial, todo con fines preventivos para evitar que haya actos delictivos en esa zona. La tarde de este 26 de enero, a la zona fueron movilizados policías municipales, estatales, viales, ejército, Guardia Nacional, incluso el Instituto Nacional de Migración, del DIF municipal y de la Fiscalía del Estado, todos coordinados por autoridades federales. El operativo tardó 40 minutos, sin detenidos ni pistas de hechos delictivos. Ahora bien, este fue un operativo corto, momentáneo. En Monterrey y en la zona conurbada han sido desplegados elementos federales por mayor tiempo. 2.000 elementos federales. Bueno, 2.000 elementos entre federales y estatales. Todo para reforzar la seguridad en la zona. ¿Quiénes van? La Policía Regia, la Fiscalía Estatal, la Fuerza Civil, la Guardia Nacional y el Ejército. El operativo tiene por nombre Monterrey Seguro 2022. Y de Nuevo León nos vamos a Guanajuato. Este martes 25 de enero el presidente de la República se reunió en Palacio Nacional con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, y con los alcaldes de Celaya, Silao, Salamanca, Irapuato y León, municipios que han destacado por su alto índice de inseguridad. El presidente de la República dio a conocer esta reunión mediante este tuit. De hecho, estás viendo en pantalla la fotografía que se tomó con estos servidores públicos. Ahora bien, este miércoles 26 de enero, un día después de la reunión, el ejército envió a 1.500 elementos a Guanajuato. Se van a integrar a las comandancias de la 12 región militar y 16 zona militar como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta México, así se le llama a esta movilización, en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. Los elementos se componen por infantería, paracaídas, fuerzas especiales y Guardia Nacional para ser desplegados en los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca y Apaseo el Grande. Todo esto con base en un informe que ofreció el ejército mismo. Y se van a sumar también a estas labores elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Fiscalía Estatal y también de la Fiscalía General de la República, así como autoridades municipales. Lo que estás viendo en pantalla es el ingreso de los elementos a Guanajuato, a un estado con un alto índice de violencia. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos más tarde con más información. Gracias.